Ajos y arruda y ajo. Vayan las brujas para el carajo. Aquí oía yo decir que venían a bailar y por eso pusieron eso los bailaderos ahí. Y las brujas por allá, los cacharros y por esos morros caminando. Él me contaba que las veía al otro lado del barranco. Porque antes había en cantidad. Pues ellas tenían un poder, y ese poder que ellas tenían, pues claro, podían volar por el aire, podían hacer 50.000 cosas con el poder que tenían. Vamos a contar lo que no vi, pero sí sentí. Pero yo supe, ya yo era un hombrito, yo supe que aquello eran brujas, por los cuentos que había, ¿no? Ellas se juntaban, porque como dice que se juntaban de noche, se juntaban para salir, repartirse a salir por un sitio y para otro. Tocábamos las brujas y había gente que te hablaba con miedo y había gente que te hablaba un poco de risa, ¿no? Que no se las creen. Esa señora sabía bueno, nos contaba muchas historias, lo que pasa es que nosotros éramos pequeños y la mitad ya casi se los ha olvidado todo. Pero nos juntábamos con ella porque como los gustaba decir, los gustaba juntarlos con ella porque los decía cosas que los hacían reír y los íbamos de tarde con ella. Y allí nos juntábamos todos por la noche, en la casa mía, de mis padres, por fuera, que teníamos un patio grande, precioso, y allí veníamos todas y todas las noches nos contábamos todas las historias, porque era puertas con puertas. Mira, tío Gelino, toda su familia, las hijas, otras vecinas, era un montón de casitas allí todas reunidas. En mi infancia también recibí muchísimas historias de brujería y todo eso va configurando tu universo literario, tu manera de ver este mundo y de ver cómo también ha tenido que actuar la mujer a lo largo de la historia. Esos son los cuentos que nos obligó a la juventud en aquella época a tener miedo. Primero que todo estaba oscuro, no había luz, como se dice. Entonces eso nos obligó, por lo menos a los que éramos más pequeños, oyendo esos cuentos, a tener que ser miedosos, ¿me entiendes? A creer en los miedos, en las brujas. Había, no sé si fue en Los Silos y la Caleta, porque la Caleta anteriormente Agüita. Ahí había brujas en cualquier esquina. Como se nombraban las brujas en la Caleta. No, y aquí arriba también. Aquí arriba también. En el barrio aquí sé yo que había una. Yo no la llegué a ver, pero sé que era. Y esta otra dice que era un medianero y los amos eran, no sé si estoy seguro si era Los Silos y la Caleta. Y el medianero fue a llevarle frutos del campo que tenían que llevarles al amo. Y en la tarde se hizo de noche abajo en Los Silos. Y luego le decía la ama, le decía, mira, no te vayas, que cuando la noche vas a subirse, yo no tengo miedo. De Los Silos aquí arriba, como el coche que había no los pierden en esa época. Dice, no, yo no tengo miedo, si yo me voy por ahí arriba. Pues se marcha el medianero y cuando llega a Taco, en lo que él ya vio cosas que le estaban haciendo, dice, estos son brujas. Anteriormente, mayormente, cuando se salía de noche había que cargar un cuchillo. Se cargaba un cuchillo en la cintura, se hacía una cruz en el suelo, se espetaba el cuchillo y ahí aparecía la bruja. Y si habían cantado los gallos, había que llevarla a la casa. Entonces el medianero tuvo que llevar a la ama, que era bruja, a la casa. Y él cogía todos los domingos, después que preparaba los animalitos y la comida y tal,
se preparaba, se empimpollaba y cogía el camino. Allá a las 10:30, cerca. Y el fin que las brujas lo cogían por las huertas, unas vueltas que hay en la cumbre, y le quitaban el sombrero y se lo tiraban 3, 4 vueltas para abajo. Y mi padre dice, llévenselo. Cuando llegaba ya bajo las 4 vueltas encontraba el sombrero. Volvía, se lo ponía, a la segunda vuelta volvían y dice que se lo llevaban, se lo tiraban otra vez allá abajo. Pero mi padre pasó una de miedo ahí, pero él era curro. A ese se la hacen. Y cada vez que iba a enamorar le hacían lo mismo en esas vueltas del palmar. Uno que había aquí, para no nombrar a nadie, dice que tenía la novia enferma. Y fue por los medicamentos a Buenavista, porque antes no había nada de eso aquí arriba, sino a Buenavista. Después cuando llegó al barranco ese, porque ese barranco era peligroso, ese que yo te dije de las carabotas, es el que era. Sí, pero suena Juan Jaime. Ese, pues ese es el que yo digo. Y después el hombre dice que vino una mujer vestida de blanco con él, un trayetito, y no se acercaba. Y por eso dice él que la cruz de pelo. La cruz de pelo es una defensa, ¿eh? Y después dice que le dijo. Yo por lo menos la tengo. Después es una defensa muy grande. Dice, mira, dice adiós fulano. Le dijo el nombre. Sí. Le dijo el nombre. Sí, ella. Ella. Que él no se lo había dicho, sino ella que lo sabía. Dice adiós, dice, ¿te vale la cruz de pelo que tiene? Dice, porque si no esta noche mismo te había llevado conmigo. Porque la madre que tenga 6 hijas hembras, fíjate, la tendencia es que una sea bruja. Y yo digo que hay brujas por la sencilla razón, porque cuando yo tuve a mi niña, la más vieja, que era chiquita, tenía 1 mes, más o menos, por ahí. Empezaron a romperme la puerta, a romperme la ventana. Mi padre, mi madre, mis hermanos, todos durmiendo tan cerquita de nosotras que se oía todo. Y nosotras roncos. Mi marido ronco de gritar por mi padre y ahí no permaneció nadie. A todos le pusieron las dormideras esas y hasta que las brujas no se fueron, ahí no se despertó nadie. Ni los perros, que teníamos 4 perros, que eso eran, bueno, apenas que cualquier persona desconocida llegara allí ya se sabía. Ese susto dentro del cuerpo y querían llevarme la niña, y rompiéndome la puerta, rompiendo la ventana. Pero no la rompían, sino empujando y los estampidos. Y nosotras ya agotados de tanto gritar. Y esto lo cuento porque lo viví. Un tabique ahí, que se oye lo mínimo de todo y que mi madre, ni mi padre, ni mi hermano oyeran nada, nadie. Los primeros medianeros que estuvieron en las 7, los niños cuando eran recién nacidos les ponían las tijeras debajo de la almohada
para que las brujas no pudieran entrar, pero un niño lo cogieron, se lo llevaron y lo encontraron debajo de la cama o debajo de algo, muerto, por lo visto le habían quitado la sangre y el niño estaba muerto. Dice que le dijo, dice, pues ahora vamos a ver, a votar a Francisco, a darle un poco de jugo esta noche, porque como él no cree en nosotros lo vamos a hacer creer, porque lo vamos a moler como un molido. Dice que cogían la parte acá del barranco, a la parte allá, dice que se ponían este Francisquito que no tiene miedo, tírenlo para allá que yo no lo quiero. Lo botaban de un lado del barranco al otro. Y el hombre no se hacía nada, pero lo molieron. Lo molieron de un lado de aquel al otro. Una lo cogía de aquí y la otra lo cogía de allá. Tenían una hija, se enamoró de esa chica y iba a enamorar allá abajo. Y dice que una noche muy campante, serían las 11:30 más o menos, dice que salió de allá abajo. Pues mi hermano se marcha para arriba, para mi casa. Dice las brujas, antes de llegar a los bailaderos. Dice que le dieron una traquina. Él dice que no se sintió nada, pero creo que tuvo más de 2 horas allí, para atrás y para adelante. Ni lo dejaban subir, ni lo dejaban bajar, hasta que a ellas les dio la gana. Hicieron de lo que quisieron. Y después ya, como no se podían acercar a él porque tenía el cuchillo, ya se vino para mi casa y contaba las historias. La bruja te podía propiciar, digamos, o te podían sobrevenir ciertas desgracias si entrabas en conflicto con la bruja, ¿no? Según mi padre me contó, él antes, cuando se trillaba la era, se separaba la paja del trigo y cuando quedaba el trigo un poco limpio, el dueño del trigo se dormía en la era, en lo que llamábamos el frescal, que era una tonga de trigo que se hacía, y mi padre durmió en el alto de ahí, para guardar el trigo para que no le vinieran a robar. Y él contaba que estando él acostado en el alto del trigo, le asomó una cabra por debajo, por el camino, y entró a la era y fue al montón del trigo. Y comió trigo hasta que ya no pudo más. Cuando ya no pudo más, la cabra cogió y se fue. Y entonces, cuando se hizo de día, fue a mi casa, le preguntó a mi madre que si había dejado la cabra suelta, y mi madre le dijo que no, que las cabras estaban todas encerradas. Entonces él dice que era una bruja que se le apareció allí, fue al montón del trigo, llenó lo que llevaba y se marchó y le llevó el trigo, pero que se le disfrazó en cabra. Es lo que él pensaba y pensaba toda la vida hasta que murió. En el palmar, cuando se trillaba en la acera, se aventaba, y entonces si no se terminaba de levantar el trigo, que se quedaba en la era, pues se tenían que quedar de noche algunos a guardarlo, ¿no? Pues fue un señor a guardar el trigo y se le aparece una mujer. Claro, él ya vio quién era, habló con el machete, que tenía un machete, le dio un machetazo y le cogió una oreja y le cortó mi oreja. ¿Me la cortó? Pues yo no sé yo tampoco sé si la tuvo que llevar a la casa, así como fue. La cuestión es que la bruja era la suegra de ese señor. Era la suegra de ese señor. Ustedes saben quién es, ¿no? Sí, Sí, yo sabía pronto. La idea de quién era. Y después la señora esa, ella no enseñaba el pelo, estaba forrada toda con un pañuelo para que no le vieran la oreja cortada.
Porque antes en la familia donde había una bruja, esa bruja llegaría al tiempo que tendría que morirse. No se podía morir porque esa bruja tendría que tener una heredera o un heredero. Pero según a mí me han contado, tenía que ser una mujer. Si la bruja no encontraba un heredero a quien dejarle la herencia para que siguiera con eso de bruja, pues no se podía morir. Tenían que traerle a una hija, a una nieta, o alguien para que heredara. Los padres traían a la heredera, se la ponían ahí y la bruja se moría. Pero en algunos casos la familia no aceptaba eso. Y entonces le traían un medio, que era algo para medir el trigo, que era un cuadradito. Lo llamaban el medio. Y eso se lo ponían ahí al lado de la cama, donde ella estaba ya. Y entonces eso dice que empezaba a brincar, y en lo que eso brincaba, ella se moría. Y entonces ya no heredaba a nadie en esa herencia, porque la heredaba el medio y se moría. Y todavía hay una gente viva que le pasó eso. Y otras en la Brujegilda allá. Dice que se sentían las parrandas tocando con sonajillas. Hacían una sonajilla y tocando las parrandas. Ellos se juntaban por lo menos 8 o 10 en ese barranco y nosotras allí en la era todos engruñados y ellas para arriba y para abajo en ese barranco tocando los cacharros y risas y fiestas. Dice que iban a aprender a masca, a la brujería, pero no sé si será verdad o será mentira. Aquí los bailadores decían que era un sitio, porque será que antes no habían casas ni nada aquí. Aquí oía yo decir que venían a bailar, y por eso pusieron eso los bailaderos ahí, que ahí se reunían y hacían los bailes. Después en las barreras, que tú sabes dónde es, que es el cruce donde se coge para la mulata y para la torre, ahí la gente han tenido mucho respeto, ahí todavía hay gente que tiene respeto a pasar por ahí, porque ahí decían que enterraban a los niños, las brujas, los niños de ellas, cuando se les morían los enterraban ahí. Y después hay otro sitio en el barranco que yo te dije de Cajosé, para afuera, que también la gente tampoco le gustaba pasar por ahí, porque estaban mucho en esa zona, en la Zahorra, en esa zona de por ahí las veían mucho. Se te presentaban, te hacían cosas, te hacían ruidos, mayormente era música, porque lo que se decía de la Cruz de Hilda también allá en Masca, allí es que dice que iban a... Allí es que bailaban. Ahí se juntaban todas las noches. Según las decía noticias. el bailadero de la bruja, le decía yo, el estamino. Sí, eso ahí decían que era el sitio de las brujas donde se juntaban de noche. Y ahí se repartían después. Ahí se repartían cada uno para un sitio y para otro, donde la directora la sentencia. Cada uno donde Tú vas para Masca, la otra va para Juan López. En Teno, los bailaderos es uno de los lugares cruciales, uno de los lugares de reunión, de aquelarre, de rituales, de brujería. Luego también la Cruz de Hilda y también en Los Hilos, el Llano de las Brujas, que ya casi nadie lo llama así, pero está a la salida del pueblo. Es un lugar que fue de aquelarre y de reunión de brujas, y un lugar por el que te decían que aparecían las brujas. Sí, a las 12, ya empiezan a las 12. Antes no pueden. Antes no pueden vestirse ni salir a la calle. Antes estarán ensayando, pero a las 12 ya están todos en la calle. De fiestas, de hacer baladronadas, se hacen cabras, se hacían burros. Dice que se hacían de todo. Habían las horas de las 12, entre las 11 y las 1, esa hora era muy, muy respetada. La gente no le gustaba andar de noche a esa hora por ahí, porque era cuando estaban por ahí. Y menos cruzar ahí en los cruces de camino, donde habían cruces de camino, y eso la gente respetaba mucho eso. Las brujas están asociadas siempre a los caminos y históricamente siempre están en los momentos de sufrimiento, entonces nosotros cuando planteamos el proyecto no es nuestro objetivo
ya lo habíamos hablado, no es nuestro objetivo investigar sobre las brujas, pero sí las tocábamos porque sabíamos por experiencia en otros sitios, y somos historiadores, sabemos que están ahí, están presentes en el entorno rural e incluso actualmente siguen estando presentes en el recuerdo. Porque antes no había reloj, antes lo que había era la luna y las estrellas. Los guiábamos por una estrella grande que había. Y los gallos que cantaban a las 5 de la mañana. Y las brujas por allá, los cacharros, y por esos morros caminando y tocando cacharros, y nosotras con un miedo y unos machetes con que cortábamos la comida de las vacas allí. Pero como tenías algo, ellas no podían venir. Pero para allá los gritos y de fiestas y de todo. La música de ella eran cacharros y bucios. Las pasó negras esa noche porque se vio con una orquesta ahí delante de él y iban para el barranco, a llevarlo al barranco, porque parece que ellas no que hacían tanto daño, pero la cosa de ellas es como enriquecer a la gente, llevar a la gente a hacerle daño a la gente en los barrancos y algo de eso. Y ahí pues se fue para la casa y después en la casa, en el tejado, piedras y tirándole piedritas y piedras. Y yo le decía, tiren piedras pero no me hagan daño, porque ya sabía lo que había. Se ponían en la donde había una era o donde había un patio grande, se ponían a bailar. Iban de noche a bailar ahí. Y la gente, claro, la gente se encerraba dentro de las casas. Y no salían para afuera, pero que alguien se asomaba y las veía ahí bailando. Pero ya eso ya cambió, ya no, eso no existe ya. Eso fue en su época cuando no había corrientes de estas de luz ni nada de eso. En Buenavista ya había luz, en Buenavista no hay brujas. Las brujas están donde no había luz. Hace Quinteno ya no hay brujas. El que diga que hay brujas son mentiras. Porque la electricidad no las deja moverse. Las brujas se fueron después que vino la luz eléctrica. Claro. Ya se desaparecieron. No sé si tú entiendes la verdad. Que eso fue antes de venir la luz. Sí, eso ya había un descenso de todos los cuentos esos que se decían anteriormente. Porque se fue a darte cuenta de eso sería, yo sería pequeño, yo no me acuerdo de eso. No, nosotros cuando eso no éramos nacidos, ni tú ni yo, no éramos nacidos todavía. No, yo creo que no éramos nacidos. Eso sí son realidades porque sabemos que lo decía ella. Porque salió una orquesta al oscurecer, de ahí de la parte de la Cueva de Aruba para acá, volando por el cielo y trasponer ahí a la quebrada de los Mojuán, visto de que era una cosa que... Sí, era una cosa de creer, de hacer creer. Sí, siempre todos coinciden en que tanto sus familiares, abuelos, bisabuelos, les decían que las brujas irían cuando llegara la luz. Cuando llegara la luz alterna, las brujas dejarían de existir. Algunos decían de existir y otros que ya no podrían moverse. Cuando llegó la luz eléctrica, todo eso terminó. No pueden volar, no pueden salir, no se pueden mover con libertad. Ellos incluso dicen, todavía yo no sé si queda alguna quedará, pero que tienen sus movimientos más limitados al tener luz. Si ha pasado, se ha cortado, ese discurso ya dejó de existir después que llegó en el año 72, 73 llegaría la luz. Porque decía madre que una noche aparece una orquesta. De aquí. Una orquesta volando, pero una música agradable totalmente, una música de lo más lindo, bien tocada, con violines, con todo. Y la gente se asomó pues, a las puertas de las casas en sentir esa música. Y entonces ellas pensaron, y estas son brujas, pero claro, al final tuvieron que creer que eran brujas porque después de esa fecha se acabaron las brujas, que fue la despedida de ellas. Decían los viejos que era la despedida de las brujas de aquí, se irían para Gomera o qué sé yo, para Hierro, no sé para dónde. Salieron por aquí por Aruba. Y transpusieron aquí a la... Ese poder se lo daría la naturaleza, me supongo. Si existe la palabra bruja, hay una realidad que hemos tenido que definir.
entonces la brujería existe. La realidad existe porque existe la palabra, y toda palabra obedece a una necesidad de definir algo. Y uno amaneció a la cama. Y después cuando fue mayor no se llevaba muy bien con él y dice, mira para este. Y la broma lo quisieron. Y se de malo que era. Deseamos de que alguno vea estos vídeos para que no se olvide esto, aunque sea poco que hemos puesto ahí para que lo podamos oír y ver.